El físico italiano Enrico Fermi, durante un almuerzo con colegas en los laboratorios de Los Álamos en 1950, planteó una pregunta aparentemente sencilla que se convertiría en uno de los enigmas más perturbadores de la astrofísica moderna. ¿Dónde están todos? Esta pregunta, posteriormente conocida como la paradoja de Fermi, sintetiza una contradicción fundamental. En un universo tan vasto y antiguo, con cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, la probabilidad matemática de que existan otras civilizaciones tecnológicas es abrumadora. Sin embargo, el silencio es ensordecedor. Ninguna señal inequívoca de inteligencia extraterrestre ha sido captada por nuestros radiotelescopios. Ningún artefacto alienígena ha sido encontrado en nuestro sistema solar. Ninguna visita confirmada ha quedado registrada en nuestra historia. Esta ausencia de evidencia ha generado docenas de hipótesis, cada una más fascinante y potencialmente inquietante que la anterior. La hipótesis del filtro cósmico sugiere que existe algún obstáculo insuperable en la evolución de la vida inteligente hacia una civilización tecnológicamente avanzada y duradera. Este filtro podría estar detrás de nosotros, lo que significaría que el surgimiento de vida compleja o inteligente es extremadamente raro. O, más preocupante, podría estar frente a nosotros, sugiriendo que las civilizaciones tecnológicas invariablemente se autodestruyen antes de alcanzar la capacidad de colonización interestelar. Otra hipótesis perturbadora es la del zoológico cósmico, o hipótesis de la cuarentena, que plantea que civilizaciones avanzadas siguen una política de no intervención con especies emergentes como la nuestra, observándonos desde la distancia, quizás esperando que alcancemos cierto umbral de desarrollo ético o tecnológico antes de establecer contacto formal. Esta idea nos coloca en la incómoda posición de ser posibles sujetos de estudio en un experimento cósmico, cuyos parámetros desconocemos. La hipótesis de la Tierra rara, por su parte, argumenta que las condiciones específicas que permitieron el desarrollo de vida compleja en nuestro planeta son excepcionalmente inusuales. Nuestro sistema planetario estable, la presencia de un satélite grande como la Luna que estabiliza nuestro eje, la ubicación precisa en la zona habitable de nuestra estrella, e incluso nuestra posición en la galaxia, podrían ser parte de una combinación extremadamente improbable de factores favorables para la vida. Quizás más inquietante es la hipótesis del bosque oscuro, popularizada por el escritor chino Liu Cixin, que sugiere que el silencio es una estrategia de supervivencia. En esta visión, todas las civilizaciones avanzadas comprenden que los recursos cósmicos son limitados y que revelar su posición equivaldría a un suicidio ante potenciales depredadores estelares. Esta perspectiva transforma el silencio cósmico de un misterio en una advertencia. Quizás el universo no es un jardín acogedor, sino un bosque oscuro donde todos los cazadores se mueven en silencio. Lo fascinante de la paradoja de Fermi es que cada posible explicación nos dice tanto sobre el universo como sobre nosotros mismos. Nuestras hipótesis sobre el silencio cósmico reflejan nuestros miedos, esperanzas y presuposiciones sobre la naturaleza de la inteligencia, la evolución de las civilizaciones y el destino último de la vida consciente. La científica y escritora de ciencia ficción Ursula K. Le Guin escribió en una ocasión: para escuchar, uno debe estar en silencio. Quizás el aparente silencio del cosmos no es ausencia, sino un tipo diferente de comunicación que aún no hemos aprendido a interpretar. Mientras los radiotelescopios del proyecto SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre, continúan escrutando el cielo en busca de señales artificiales, vale la pena considerar otra posibilidad. Tal vez estamos buscando en la frecuencia equivocada, no solo en términos de ondas de radio, sino en nuestra concepción misma de lo que constituye inteligencia, comunicación o incluso vida.
Como señaló el astrónomo Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Quizás las señales que buscamos nos rodean, pero operan según principios tan avanzados que son invisibles para nuestra actual comprensión científica. El silencio estelar, visto desde esta perspectiva, no es solo un problema astronómico, sino un desafío a nuestra imaginación y a nuestra capacidad para concebir formas de existencia radicalmente diferentes a la nuestra. Nos invita a expandir nuestra definición de vida, de inteligencia y de comunicación, más allá de los parámetros terrestres que conocemos. Si bien el universo parece guardar silencio respecto a voces inteligentes similares a la nuestra, lo cierto es que está lejos de ser un lugar silencioso. El cosmos es una sinfonía constante de radiaciones, ondas gravitacionales, neutrinos y partículas subatómicas que atraviesan el vacío interestelar, transportando información desde los confines más remotos del espacio-tiempo hasta nuestros instrumentos de detección. Cada una de estas señales constituye un lenguaje cósmico que apenas comenzamos a descifrar. Cuando en 1967, la astrónoma Jocelyn Bell Burnell detectó por primera vez los pulsos regulares de radiación provenientes de lo que posteriormente se identificaría como un púlsar, su primera reacción fue denominarlos LGM, Little Green Men, pequeños hombres verdes, medio en broma, considerando la posibilidad de que fueran señales artificiales de una civilización extraterrestre. Esta anécdota ilustra cómo la frontera entre fenómenos naturales y posibles señales inteligentes puede ser difusa, especialmente cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Los púlsares, estrellas de neutrones que giran a velocidades increíbles, emitiendo haces de radiación con precisión cronométrica. Son solo uno de los muchos emisores cósmicos que pueblan nuestro universo. Las explosiones de rayos gamma, los chorros relativistas de los agujeros negros, las ondas gravitacionales producidas por colisiones de objetos masivos y el fondo cósmico de microondas, el eco del Big Bang, conforman un paisaje acústico invisible que nuestros instrumentos traducen en datos significativos para la ciencia. En 2019, la colaboración del Event Horizon Telescope capturó la primera imagen de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87. Esta imagen, producto del trabajo coordinado de radiotelescopios en todo el planeta, funcionando como un solo instrumento del tamaño de la Tierra, nos mostró el contorno de una región donde el espacio-tiempo se curva hasta tal punto que la luz no puede escapar. Lo significativo de este logro no es solo la confirmación visual de estos enigmáticos objetos predichos por la relatividad general, sino la demostración de que podemos escuchar fenómenos que ocurren a distancias inimaginables, a 60 millones de años luz, traduciendo su información en imágenes comprensibles para nuestro entendimiento. Más recientemente, los detectores de ondas gravitacionales como LIGO y Virgo han comenzado a captar las ondulaciones del espacio-tiempo, producidas por eventos cataclísmicos como la fusión de agujeros negros o estrellas de neutrones. Estas ondas gravitacionales, predichas por Einstein hace más de 100 años, nos proporcionan una forma completamente nueva de escuchar el universo. A diferencia de las ondas electromagnéticas que pueden ser bloqueadas por materia interpuesta, las ondas gravitacionales atraviesan libremente el cosmos, permitiéndonos detectar eventos que de otro modo serían invisibles para nosotros. También está el extraño fenómeno de las ráfagas rápidas de radio, FRBs, intensas explosiones, de ondas de radio que duran solo milisegundos, pero que liberan tanta energía como el Sol en décadas. Su origen sigue siendo un misterio, aunque se barajan explicaciones desde magnetares, estrellas de neutrones con campos magnéticos extremadamente intensos, hasta hipótesis más especulativas como velas de propulsión de naves alienígenas. Fascinante de estos fenómenos es que cada uno representa un lenguaje natural del cosmos,
un conjunto de señales que, interpretadas correctamente, nos revelan la física fundamental del universo. Como señaló el cosmólogo John Wheeler, estamos no solo observando el universo está observándose a sí mismo a través de nosotros. Sin embargo, entre este vasto océano de señales naturales, existen anomalías que desafían explicaciones sencillas. La llamada señal WOW, detectada en 1977 por el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio, mostraba características que parecían consistentes con una transmisión inteligente, una intensidad sorprendente y una frecuencia cercana a la línea del hidrógeno, considerada ideal para comunicaciones interestelares. A pesar de décadas de búsqueda posterior, esta señal nunca se ha vuelto a detectar, dejándola como uno de los candidatos más intrigantes a una posible transmisión extraterrestre. Más recientemente, el comportamiento inusual de la estrella, KISS 8462852, también conocida como estrella de Tabby, ha generado especulaciones sobre posibles megaestructuras alienígenas. Los datos del telescopio Kepler mostraron oscurecimientos irregulares y significativos en el brillo de esta estrella, que no se corresponden con el tránsito de planetas u otros fenómenos astronómicos conocidos. Aunque las explicaciones naturales, como enjambres de cometas o nubes de polvo, siguen siendo las más probables, este caso demuestra cómo las anomalías astronómicas pueden abrir la puerta a considerar la posibilidad de inteligencia extraterrestre. El desafío fundamental en la búsqueda de señales artificiales en el cosmos es distinguir entre lo natural y lo artificial, cuando nuestro único marco de referencia para artificialidad es la tecnología humana. Como señaló el astrónomo Seth Shostak, buscamos lo que conocemos, pero lo que encontremos puede ser algo que nunca imaginamos. Este capítulo del silencio cósmico nos recuerda que el universo está constantemente comunicándose con nosotros a través de múltiples canales. Nuestra capacidad para detectar e interpretar estos mensajes depende tanto de nuestro avance tecnológico como de nuestra apertura conceptual para reconocer patrones de comunicación radicalmente diferentes a los nuestros. Quizás, como sugería el filósofo Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, y expandir nuestro lenguaje científico e imaginativo es el primer paso para escuchar voces cósmicas que hasta ahora han quedado fuera de nuestro alcance perceptivo. En 1961, un joven radioastrónomo llamado Frank Drake escribió una simple ecuación en una pizarra durante una conferencia en Green Bank, Virginia Occidental. Lo que parecía un acto matemático rutinario resultó ser uno de los marcos conceptuales más influyentes en la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. La ecuación de Drake no pretendía ofrecer una respuesta definitiva, sino estructurar nuestra ignorancia sobre la frecuencia con la que podrían surgir civilizaciones tecnológicas en nuestra galaxia. La belleza de esta ecuación radica en su simplicidad conceptual combinada con la profundidad de las cuestiones que aborda. Cada variable representa un filtro en el camino desde la formación estelar hasta el desarrollo de civilizaciones capaces de comunicación interestelar. Neylan R, XFP, XN, XFL, XFI, XFC, XL, donde N representa el número de civilizaciones detectables en nuestra galaxia. RCU es la tasa de formación de estrellas adecuadas. FP es la fracción de esas estrellas con sistemas planetarios. NE es el número de planetas potencialmente habitables por sistema. EOSEOS es la fracción de esos planetas donde efectivamente emerge la vida. Phi es la fracción donde la vida evoluciona hacia la inteligencia. FC es la fracción que desarrolla tecnología capaz de emitir señales detectables. Y L es la longevidad de tales civilizaciones tecnológicas. Lo fascinante de esta ecuación es que, conforme avanza nuestra comprensión científica,
Algunas variables inicialmente especulativas se han vuelto cada vez más concretas. Cuando Drake formuló su ecuación, no teníamos evidencia directa de planetas más allá de nuestro sistema solar. Hoy, gracias a misiones como Kepler y TESS, conocemos miles de exoplanetas, y podemos afirmar con confianza que casi todas las estrellas albergan sistemas planetarios, muchos con mundos en las llamadas zonas habitables, donde el agua líquida podría existir en superficie. Sin embargo, a medida que avanzamos en la ecuación, las incertidumbres aumentan exponencialmente. ¿Cuán probable es que la vida surja en un planeta con las condiciones adecuadas? La astrobiología moderna sugiere que los componentes básicos de la vida, aminoácidos, nucleótidos, compuestos orgánicos complejos, son abundantes en el cosmos, desde meteoritos hasta nubes moleculares interestelares. La reciente detección de moléculas orgánicas complejas en atmósferas exoplanetarias refuerza la idea de que la química prebiótica podría ser un fenómeno común. Pero el salto desde la química prebiótica hasta la primera célula autorreplicante sigue siendo uno de los grandes misterios de la ciencia. ¿Es este paso casi inevitable, dadas las condiciones adecuadas durante períodos geológicos extensos? ¿O requiere una combinación extremadamente improbable de circunstancias? La próxima generación de telescopios, como el James Webb Space Telescope, podría comenzar a responder esta pregunta mediante la detección de biofirmas, señales químicas de actividad biológica, en atmósferas exoplanetarias. Aún más especulativas son las variables relacionadas con la evolución hacia la inteligencia y el desarrollo tecnológico. En la Tierra, la vida existió durante más de 3.000 millones de años, antes de que emergieran organismos con inteligencia comparable a la humana, y solo una especie entre millones ha desarrollado tecnología capaz de comunicación interestelar. ¿Es este un camino evolutivo excepcional o una tendencia natural cuando la vida tiene suficiente tiempo para evolucionar? Quizás la variable más enigmática y filosóficamente provocadora de la ecuación es L, la longevidad de las civilizaciones tecnológicas. Esta variable encapsula preguntas sobre sostenibilidad, ética, política global y la capacidad de las especies inteligentes para manejar responsablemente tecnologías potencialmente autodestructivas. Como señaló Carl Sagan, colaborador cercano de Drake, es fácil destruir una civilización planetaria, pero muy difícil construir una interplanetaria. En la era de armas nucleares, cambio climático y biotecnología avanzada, esta observación adquiere un peso especial. Frank Drake, quien falleció en 2022 a los 92 años, vivió lo suficiente para ver cómo su ecuación inspiraba a generaciones de científicos y cómo algunas de sus variables se refinaban con descubrimientos revolucionarios. Aunque nunca presenció la detección confirmada de una señal extraterrestre, su legado perdura en los proyectos SETI actuales, en los marcos conceptuales de la astrobiología y en la manera en que estructuramos nuestra búsqueda de compañía cósmica. Lo que comenzó como un ejercicio teórico en una conferencia se ha convertido en un puente entre disciplinas tan diversas como la astronomía, la biología, la antropología, la ingeniería de comunicaciones e incluso la filosofía. La ecuación de Drake nos recuerda que la pregunta ¿estamos solos? Es en realidad un conjunto interconectado de preguntas sobre cada etapa en el surgimiento y desarrollo de la vida inteligente. En un sentido profundo, la ecuación de Drake es tanto una herramienta científica como un espejo que refleja nuestra propia condición. Al intentar calcular la probabilidad de otras civilizaciones, inevitablemente reflexionamos sobre nuestro propio lugar en el cosmos y sobre las decisiones que determinarán la longevidad de nuestra propia civilización tecnológica. Como dijo el propio Drake en una entrevista tardía en su vida, la ecuación no es realmente sobre alienígenas, es sobre nosotros, sobre cuán raros somos o no,
sobre qué podríamos llegar a ser, o no. En el vasto silencio interestelar, la humanidad ha lanzado sus propias llamadas, mensajes embotellados en naves espaciales, que atraviesan el vacío como testimonios de nuestra existencia. Estos mensajes, cuidadosamente diseñados para ser comprensibles por inteligencias radicalmente diferentes a la nuestra, representan uno de los proyectos comunicativos más ambiciosos jamás emprendidos. Hablar a través de las estrellas y los eones con voces que podrían sobrevivirnos como especie. El pionero de estos esfuerzos fue la placa de las Pioneer, adjunta a las sondas Pioneer 10 y 11 lanzadas en 1972 y 1973. Diseñada por Carl Sagan, Frank Drake y Linda Salzman Sagan, esta sencilla placa de aluminio dorado contiene información básica sobre nuestra ubicación en la galaxia, una representación del sistema solar, y figuras humanas dibujadas a escala junto a la silueta de la nave espacial. Lo verdaderamente revolucionario de este mensaje fue el intento de crear un lenguaje universal basado en constantes físicas y matemáticas que cualquier civilización tecnológicamente avanzada debería comprender, independientemente de sus características biológicas o culturales. El siguiente paso en sofisticación llegó con los discos de oro de las Voyager, lanzados en 1977 a bordo de las sondas Voyager 1 y 2. Estos discos contienen 115 imágenes, saludos en 55 idiomas humanos, 90 minutos de música de diversas culturas y épocas, y sonidos naturales de la Tierra, desde el viento y la lluvia hasta latidos cardíacos y cantos de ballenas. Sagan, quien lideró el comité de selección, describió estos discos como un intento de comunicar quiénes somos, qué sentimos y de dónde venimos. La selección del contenido para estos mensajes nos enfrentó a preguntas fundamentales. ¿Qué define a la humanidad? ¿Qué aspectos de nuestra existencia consideramos más valiosos o representativos? ¿Qué imagen de nosotros mismos queremos proyectar hacia el cosmos? El proceso de curación fue inevitablemente subjetivo y reflejó tanto los ideales como las limitaciones culturales de su tiempo. Más recientemente, transmisiones de radio deliberadamente diseñadas para alcanzar sistemas estelares específicos han sido enviadas desde radiotelescopios como el de Arecibo. El mensaje de Arecibo, transmitido en 1974 hacia el cúmulo globular M13, codificaba información sobre nuestros números, elementos químicos fundamentales para la vida terrestre, la estructura del ADN, la población humana y una representación gráfica del radiotelescopio mismo. Lo fascinante de estos proyectos es que aunque la probabilidad de que sean interceptados por inteligencias extraterrestres es extremadamente baja, el proceso de su creación ha tenido un profundo impacto cultural y filosófico en nuestra propia civilización. Como observó Ann Druyan, colaboradora en el proyecto Voyager y esposa de Carl Sagan, estos mensajes fueron tanto para nosotros como para cualquier posible receptor extraterrestre. Nos obligaron a vernos a nosotros mismos desde fuera, como una sola especie compartiendo un planeta frágil. La elección de enviar mensajes intencionales al espacio no ha estado exenta de controversia. Científicos como Stephen Hawking advirtieron sobre los riesgos potenciales de anunciar nuestra presencia a civilizaciones que podrían ser tecnológicamente superiores y potencialmente hostiles. Otros, como Seth Shostak del Instituto SETI, argumentan que nuestras transmisiones de radio y televisión ya han estado filtrándose al espacio durante décadas, creando una burbuja de radiación que se expande constantemente a la velocidad de la luz, haciendo que el debate sobre si debemos o no anunciarnos sea en gran medida académico. Más allá de las consideraciones prácticas, estos mensajes interestelares representan un acto de fe en la continuidad de la conciencia. Lanzamos estas botellas al océano cósmico sin garantía de respuesta, motivados por la esperanza de que alguien,
en algún lugar futuro del espacio-tiempo, encuentre valor en nuestras palabras, imágenes y sonidos. Como expresó el astrónomo y escritor de ciencia ficción Carl Sagan, en la vastedad del espacio y la inmensidad del tiempo, es un honor compartir un planeta y una época con ustedes. Las sondas Pioneer y Voyager, ahora en el espacio interestelar, continuarán su viaje mucho después de que la civilización que las construyó haya desaparecido. La Voyager 1, la más distante, viaja a aproximadamente 17 kilómetros por segundo y tardará 40.000 años en acercarse a otra estrella. Es probable que para entonces, la humanidad haya evolucionado hacia algo irreconocible para nosotros o haya desaparecido por completo. Esta perspectiva temporal nos enfrenta a una paradoja existencial. Estamos enviando mensajes que probablemente nunca serán respondidos en escalas de tiempo humanamente comprensibles. Sin embargo, el simple acto de enviarlos representa una afirmación profunda de nuestra capacidad para pensar más allá de los límites de nuestra existencia individual y colectiva. Como escribió Italo Calvino, la memoria es redundante. Repite los signos para que la ciudad comience a existir. De manera similar, nuestros mensajes interestelares repiten los signos de nuestra existencia para que nuestra civilización pueda comenzar a existir en la memoria cósmica.